Te presentamos Sentencias Colombianas a tu oído, un espacio inclusivo que cambiará tu manera de enterarte sobre las sentencias que están siendo emanadas por el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria Colombiana en materia penal, pasando de un documento escrito a una escucha activa que puedes hacer mientras vayas, ya sea de camino al trabajo, haciendo deporte, paseando a tu mascota o realizando la actividad que tú prefieras. En este capítulo presentamos la sentencia AP 36666-2023. El radicado es el 60472 de fecha 29 de noviembre del 2023 y la magistrada ponente es la doctora Miriam Ávila Roldán. Y en cuanto al asunto, la Sala resuelve la apelación interpuesta por la apoderada de la Fiscalía General de la Nación, quien interpone esta apelación en contra del fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Montería. Este fallo fue proferido el 17 de septiembre del 2021. En donde en él se rechazó la pretensión indemnizatoria que presentaba la Fiscalía al interior del proceso penal que se siguió contra una exfuncionaria de la misma Fiscalía General de la Nación por el delito de peculado por apropiación a favor de terceros. En cuanto a los hechos, estos fueron resumidos por esta corporación en el proveído CSJSP del 20 de noviembre del 2019. El radicado es el 50277 y fueron resumidos de la siguiente manera. El 2 de noviembre del 2009, siendo las 11:45 de la mañana, aterrizó en el municipio de Ayapel, Córdoba, una aeronave tipo avioneta, lugar al que de inmediato arribó una patrulla de la policía que encontró en su interior una maleta que contenía 20.001 billetes de $100 americanos, los cuales fueron incautados y puestos a disposición al día siguiente a la Fiscalía 24 Seccional de Montelíbano, Córdoba. Con el informe del técnico profesional de documentología de la Policía Nacional, quien da cuenta que los 20.001 billetes poseen unas características de seguridad que son incluidas por su fabricante durante su elaboración. Ya el 4 de noviembre del mismo año, la fiscal 24 seccional, o sea, la aquí procesada, al asumir el conocimiento de las diligencias, dirige un oficio al gerente del Banco de la República para que mantenga bajo custodia el elemento material probatorio y con tal fin autorizó al mayor jefe de la SIJIN de Montería, quien se trasladó a las instalaciones del Banco de la República con el dinero incautado. Autoridad esta que realizó la diligencia de constitución de custodia sobre los 20.001 billetes. En fecha del 10 de febrero del 2010, previo intercambio de comunicaciones con el gerente del Banco de la República, esta señora fiscal 24 seccional dispuso la realización de inspección judicial sobre los citados billetes, propósito que la llevó a cancelar su custodia. A las 11:45 de la mañana, sin acompañamiento de ninguna autoridad, retiró personalmente del banco la cuantiosa suma de dinero previa apertura, verificación y aceptación de su contenido. Y ya ese mismo día, a las 2 de la tarde, la fiscal se presentó en las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigación de Montería con miras a dejar consignado el dinero para realizar la respectiva experticia. Sin embargo, los billetes contenidos eran simples fotocopias, hallazgo sobre el que no se dio aviso inmediato a las autoridades. Como antecedentes procesales relevantes tenemos que el 22 de marzo del 2017, la Sala Penal del Tribunal Superior de Montería condenó a la fiscal por el delito de peculado por apropiación a favor de terceros a la pena de 12 años de prisión, una multa equivalente al valor de lo apropiado e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la sanción principal. Y no se le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni el sustituto de la prisión domiciliaria. La defensa interpuso recurso de apelación contra dicha determinación y la Sala de Casación Penal, mediante sentencia del 20 de noviembre del 2019, dispuso confirmar la condena proferida por el ACUO.
El 6 de diciembre siguiente, el apoderado judicial de la Fiscalía General de la Nación solicitó al tribunal que se le permitiera iniciar el incidente de reparación integral. Tal petición fue resuelta favorablemente por ese cuerpo colegiado en audiencia celebrada el 3 de marzo del 2020. Posteriormente, el representante de la procesada presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación. El primero fue resuelto en forma adversa y el segundo se concedió ante la Corte, quien resolvió confirmar la decisión del primer nivel en el auto del 3 de marzo del 2021. Ya el 6 de julio siguiente, el tribunal reanudó la audiencia, en la que la representante de la víctima concretó su pretensión indemnizatoria, reclamando la devolución de los $2.100.000 americanos que fueron apropiados por la condenada. El 27 de julio de esa anualidad se realizó la audiencia de que trata el artículo 104 de la Ley 906 del 2004, Pruebas y Alegaciones, en la cual la defensa manifestó que no había ánimo de conciliar las pretensiones de la Fiscalía. Sin embargo, propuso que se admitiera como reparación una excusa pública por parte de su asistida. Seguidamente, la representante del ente acusador indicó que se sometería dicha propuesta al Comité de Conciliación de la Fiscalía General de la Nación. Por lo anterior, se suspendió la diligencia. Entonces, el 13 de septiembre del 2021 se reanudó esa audiencia. En esa sesión, la apoderada de la Fiscalía manifestó que se mantenía en su pretensión inicial consistente en la reparación económica por el total del dinero apropiado. Y en virtud de ello, se prosiguió con la etapa de práctica de pruebas y alegaciones. El 17 de septiembre posterior, la Sala Penal del Tribunal Superior de Montería profirió sentencia en la que rechazó la pretensión indemnizatoria presentada por la Fiscalía General de la Nación al interior del presente asunto. Y contra esa determinación, la apoderada de la víctima formuló y sustentó el recurso de apelación, el cual fue concedido ante esta corporación. Veamos cuál fue la decisión emanada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Montería, la cual fue recurrida por la Fiscalía. El acuo reseñó la naturaleza, finalidad y el alcance de este incidente de reparación integral, así como los principios que rigen el deber de reparación y su consagración constitucional y legal. Con apoyo en la sentencia CSJSP del 3 de mayo del 2017, radicado 36784, este señaló que a las partes les corresponde probar los perjuicios, pues el incumplimiento de este deber acarrea como consecuencia que no se reconozcan las pretensiones demandadas. Al respecto, sostuvo que los elementos de convicción aportados por la víctima solamente demuestran que la procesada fue responsable de la conducta punible por la cual se profirió sentencia condenatoria en su contra. Señaló además que la apoderada de la Fiscalía concretó su postulación resarcitoria en la devolución de los $2 apropiados por la sentenciada. Sin embargo, no referenció ningún otro daño causado por el accionar delictivo. Igualmente, no tuvo en cuenta que varias personas resultaron condenadas por estos mismos hechos, por lo cual debía establecer el límite de la responsabilidad civil de la incriminada y sobre esta base aportar las pruebas correspondientes para demostrar los perjuicios y su cuantificación. Y por consiguiente, abro comillas, frente a la ausencia de probanza alguna que demuestre la cuantificación de los perjuicios morales objetivados y los materiales alegados, tal como lo advirtieron con buen tino la representación del Ministerio Público y el abogado defensor, la decisión no puede ser otra que no condenar al pago de la suma pretendida por la víctima, en tanto no se trata de una condena arbitraria, sino que la misma debe consultar lo probado en la actuación. Cierro comillas. Y conforme con ello, este tribunal rechazó la pretensión indemnizatoria de la Fiscalía General de la Nación.
Por lo tanto, frente al recurso, la representante de la Fiscalía refirió que en el presente asunto existe un daño patrimonial cierto derivado de la acción delictiva perpetrada por la exfiscal. Asimismo, que estaba comprobado que el valor apropiado por esa persona, según la sentencia condenatoria emitida por el tribunal, fue de 8.000 millones de pesos. De ahí que ese sea el monto económico que le corresponde resarcir a la implicada. En ese orden, para la Fiscalía, contrario a lo afirmado por el juez de primer nivel, los perjuicios se encuentran debidamente determinados y cuantificados, tras haberse lesionado un derecho legítimo como es el patrimonio público. Afirmó también que si bien otras personas fueron condenadas por esos sucesos, el límite de responsabilidad civil de la exfiscal se delimitó en la apropiación de los 20.000 billetes de $100 americanos, equivalentes a la suma anteriormente citada. Y frente a los no recurrentes, el defensor de la exfiscal aseguró que la discusión no radica en la responsabilidad civil que se deriva de la conducta punible perpetrada por su prohijada, sino que reside en la ausencia de certeza respecto de la existencia del daño ocasionado y su cuantificación, puesto que no cuenta con respaldo probatorio. Este defensor destacó que en el proceso número 23001-3187002 2020-0029 que adelantó la Fiscalía en contra de 2 personas, en ese proceso la Fiscalía sostuvo que estas personas, en calidad de agentes del CTI, sustrajeron el dinero incautado. Y ese mismo acto de apropiación es el que el ente acusador atribuyó a su defendida. De ahí que no exista claridad frente al monto sustraído por cada uno de los funcionarios. Indicó además que la Fiscalía no precisó bajo qué concepto promueve la indemnización, esto es, si es daño emergente, lucro cesante o perjuicios morales objetivados. Tampoco demostró la relación de causalidad entre la cuantía pretendida y el daño producido con el hecho delictivo. Y finalmente resaltó que la víctima no acreditó que la suma económica apropiada hiciera parte del patrimonio de esa entidad, en tanto que, abro comillas, los dineros del narcotráfico, como son los presentes, solo le pertenecen a la Fiscalía un 25%. El resto le corresponde por mandato legal al Fisco, Decreto 160 de 2019 y normas complementarias. Y esa situación no fue demostrada jamás por la entidad demandante, pues solo afirmó sin sustento alguno en el presente proceso que esos dineros le pertenecían a la entidad por haber sido decomisados con fines de comiso. Cierro comillas. Ya en cuanto a las consideraciones de la Corte, una vez determinada su competencia para resolver la apelación presentada de acuerdo al numeral segundo del artículo 235 constitucional, ella inicia a realizar precisiones en torno al incidente de reparación integral para posteriormente establecer si en el caso en concreto la negativa del tribunal a reconocer la pretensión indemnizatoria presentada por la Fiscalía es acertada o no. Comienza la Corte entonces recapitulando que el incidente de reparación integral está regulado en los artículos 102 y siguientes de la Ley 906 del 2004. Trámite que le permite a la víctima, o sea, toda persona, ya sea natural o jurídica, que ha sufrido un daño como consecuencia del punible, de acuerdo al Canon 132 Ibidem, reclamar ante los jueces, una vez la sentencia condenatoria quede en firme, la reparación de los perjuicios causados como consecuencia del delito. En otras palabras, a través de este mecanismo procesal, se pretende el pago del daño causado por el ilícito a cargo del declarado penalmente responsable. En este sentido, la Sala se ha pronunciado acerca de esta figura
en las sentencias CSJ-SP del 13 de abril del 2011, radicado 34145, CSJ-SP del 4 de mayo del 2016, radicado 36784, que está reiterada en la CSJ-SP 663 del 2017, radicado 49402. Y esta sala se ha pronunciado acerca de esta figura en el sentido en señalar que se trata entonces de un mecanismo procesal independiente y posterior al trámite penal propiamente dicho, pues el mismo ya no busca obtener una declaración de responsabilidad penal, sino la indemnización pecuniaria fruto de la responsabilidad civil derivada del daño causado con el delito, la reparación en sentido lato, y cualesquiera otras expresiones encaminadas a obtener la satisfacción de los derechos a la verdad y a la justicia, todo lo cual está cobijado por la responsabilidad civil, como ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional. Si bien la indemnización derivada de la lesión de derechos pecuniarios es de suma trascendencia, también lo es aquella que deriva de la lesión de derechos no pecuniarios, la cual también está cobijada por la responsabilidad civil. Es decir, la reparación integral del daño expresa ambas facetas, ampliamente reconocidas por nuestro ordenamiento constitucional. Entonces, de lo anterior se deriva, de acuerdo a las sentencias CSJ-SP 663 del 2017, radicado 49402, que, primero, la reparación del daño tiene como presupuesto la fuente de obligación, acreditada con la existencia de la sentencia condenatoria que declara la responsabilidad penal del procesado. Segundo, este aspecto faculta a la víctima para iniciar el trámite incidental con la finalidad de satisfacer sus pretensiones indemnizatorias. Y tercero, el eje central del análisis no es el compromiso penal de la persona, sino su responsabilidad civil como consecuencia de la ilicitud. Y es que de acuerdo a la sentencia CSJ-SP del 9 de julio del 2014, radicado 43933, la reparación integral a la víctima, además de abarcar los derechos a la verdad y a la justicia, incluye el resarcimiento económico, es decir, la retribución de los perjuicios primero materiales y segundo morales. Los primeros, los materiales, son todo detrimento patrimonial de la víctima. Los segundos, los morales, están conformados por la afectación espiritual o inmaterial de la persona, la cual es susceptible de ser valorada económicamente. Estos perjuicios morales están clasificados en primeros subjetivos, como el dolor, el sufrimiento, la tristeza, el miedo o la angustia que es producto del daño en la psiquis de la víctima, y los objetivados, o sea, las repercusiones económicas que tales sentimientos pueden ocasionar en la persona. Del mismo modo procede la Corte, existe una carga procesal en cabeza de la parte interesada, con independencia de la clasificación del daño ocasionado, en el sentido de que, además de ser ciertos, deben ser probados en el trámite incidental. Esto va de acuerdo a la sentencia CSJ-SP del 9 de julio del 2014 en el radicado 43933. En concreto, esta corporación ha dicho, abro comillas, la sala se ha referido a las diferentes especies de perjuicio que genera la conducta punible y los requisitos que deben concurrir para su reconocimiento. En reciente decisión del 29 de mayo del 2013, en el radicado número 40160, se precisó lo siguiente. De lo anteriormente expuesto, se puede concluir: A. El delito produce la obligación de reparar los perjuicios causados, los que pueden ser del orden material e inmaterial. B. Los daños que sean susceptibles de cuantificación económica, los materiales y morales objetivados
deben probarse en el proceso y su cuantía dependerá de lo acreditado. Esto es de acuerdo al fallo del Consejo de Estado en la sección tercera, subsección A del 9 de marzo del 2011, radicación 17175. En otras palabras, para obtener indemnización por el perjuicio material y por los perjuicios morales objetivados, se debe demostrar, primero, su existencia y segundo, su cuantía. De esta manera se diferencian de los de carácter moral subjetivado, donde solo basta acreditar la existencia del daño, luego de lo cual el juez, por atribución legal, fijará el valor de la indemnización, en tanto que la afectación del fuero interno de las víctimas o perjudicados impide la valoración pericial por inmiscuir sentimientos tales como tristeza, dolor o aflicción. Y en consecuencia, primero, el condenado tiene obligación de reparar el daño causado con ocasión de su conducta punible. Segundo, el delito es fuente de obligación civil. Tercero, a la parte interesada no le basta con alegar el daño y cuantificar los perjuicios, sino que debe acreditar y sustentar su valoración económica. Es decir, tiene la carga procesal de demostrar la real existencia de la afectación y la proporcionalidad que debe existir en la reparación económica. Esto de acuerdo a la sentencia radicado CSJSP 663 del 2017, radicado 49402. Entonces ya en el caso subexamine, recordemos que la representante de la víctima, o sea, la Fiscalía General de la Nación, promovió incidente de reparación integral para obtener el pago de perjuicios por el valor de $2.100.000 americanos. Recuérdese que es una carga procesal en cabeza de quien representa a la víctima, de acuerdo al artículo 97 del Código Penal. En este caso, la Fiscalía General de la Nación, quien debe probar los perjuicios materiales o morales causados, y por consiguiente le correspondía a ella aportar los medios de convicción que acreditaran la efectiva afectación, como consecuencia del daño originado por la conducta punible. Tal como lo reseñó la defensa, la apoderada de la Fiscalía no pidió expresamente indemnización por daño emergente, lucro cesante o perjuicios morales objetivados. En su exposición, la Fiscalía se limitó a señalar que la pretensión económica equivalía al valor total del dinero que ilegalmente se apropió la exfiscal en su condición de fiscal 24 seccional de Montelíbano, Córdoba. Solo la Fiscalía, como sustento probatorio, aportó los siguientes documentos. Primero, el acta de solicitud de audiencia preliminar del 3 de noviembre del 2009, suscrita por la exfiscal, en donde es la procesada que solicita la legalidad de la incautación con fines de comiso de los dólares. Segundo, aporta la Fiscalía el acta de la audiencia de legalidad de la incautación con fines de comiso del dinero en el Juzgado Promiscuo de Montelíbano, Córdoba, que fue celebrada el 4 de noviembre del 2009. Tercero, un informe de novedad del 12 de mayo del 2010, suscrito por funcionarios del CTI y por la exfiscal, en donde le dan cuenta a ella de la legalización de la suma económica aprehendida. Cuarto, la sentencia del 20 de noviembre del 2019 proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual confirmó la condena emitida por el Tribunal Superior de Montería en contra de la exfiscal por el delito de peculado por apropiación. No obstante, para la Corte, dicha obligación no se cumplió en este evento, puesto que la víctima no acreditó probatoriamente el supuesto de hecho de las normas que consagran la indemnización del daño cometido por una conducta punible. Esto de acuerdo al artículo 167 del Código General del Proceso. Para la Corte es cierto que la sentencia condenatoria sustenta la causal del daño ocasionado por el ilícito, lo que a su vez configura la fuente de obligación civil de naturaleza extracontractual. Sin embargo, ese solo hecho no genera automáticamente la indemnización de perjuicios bajo una apreciación meramente subjetiva, ausente de todo sustento probatorio. Aquella
debe ser soportada en una verdadera afectación de trascendencia de una alegación enunciativa a un plano probatorio que demuestre la proporcionalidad entre el daño y la reparación. Por esta razón, para la Corte, la apelante se equivocó al considerar que los medios de conocimiento incorporados en el juicio oral y que sustentaron la sentencia condenatoria son prueba del daño y de la cifra pretendida como perjuicio. La obligación de demostrar los perjuicios recae, desde luego, en quien ha sufrido el daño con el delito y reclama su reconocimiento, mas no en el incidentado, como se indica en la jurisprudencia reseñada en precedencia y en el inciso primero del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. Recuerda entonces la Corte que el núcleo central de la condena en contra de la exfiscal se concretó en el hecho de haberse aprovechado de su cargo para retirar del Banco de la República de Montería 20.001 billetes de $100 americanos, que allí se encontraban en custodia, los cuales habían sido objeto de incautación en un procedimiento judicial con el fin de apoderarse de ese dinero. La incidentante se limitó a mencionar que el monto apropiado por la exfiscal generaba una expectativa para la Fiscalía General de la Nación y que su pérdida ocasionó un detrimonio patrimonial. No obstante, no explicó ni acreditó cómo la sustracción de ese dinero causó un perjuicio en el patrimonio de la entidad. Esto por cuanto no refirió que ese capital proviniera de las arcas de la entidad, como tampoco que indefectiblemente fueran a ingresar a las mismas. Olvida entonces que se trataba de un bien particular que se hallaba bajo custodia del Estado, por cuenta de una orden de incautación impartida dentro de una investigación de carácter penal. La censora parte de la premisa de que ese dinero efectivamente provenía de una fuente ilícita y que por ello sería adjudicado a su poder dante, cuando ni siquiera se encuentra demostrado, al menos en este trámite, el origen de los dólares incautados. Y es que en su postulación pasa por alto que esos recursos debían ser objeto de un procedimiento de extinción de dominio, dentro del cual se podría disponer su devolución a quien haya acreditado un derecho legítimo o, en caso contrario, su ingreso al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, administrado por la Sociedad de Activos Especiales SAS, o sea la SAE, con el objetivo de fortalecer el sector justicia, la inversión social, la política de drogas, el desarrollo rural, la atención y reparación a víctimas de actividades ilícitas. Ahora bien, conforme a lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1708 del 2014, los bienes sobre los que se declare la extinción de dominio, descontando aquellos destinados para el pago gradual y progresivo de los pasivos de dicho fondo, descontando los recursos que sean indispensables para el funcionamiento de la entidad encargada de la administración de los bienes y descontando las destinaciones específicas previstas en la ley, esos bienes se utilizarán a favor del Estado y serán destinados en un 25% a la rama judicial y en un 25% a la Fiscalía General de la Nación para proyectos de inversión previamente aprobados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el 50% restante para el Gobierno Nacional, quien reglamentará la distribución de este último porcentaje. Acorde con esto, para la Sala no son claros los motivos por los que la Fiscalía asevera que la suma económica que sustrajo la implicada del Banco de la República deben ser reintegrados en su totalidad a esa entidad, atendiendo que en el evento hipotético de que dichos dineros provinieran de una conducta delictiva, lo cierto es que aquellos se adjudicarían entre diversas entidades, conforme a los porcentajes establecidos en la ley.
Por lo tanto, para la Corte, la conclusión del acuo corresponde a la realidad procesal cuando adujo que, en este caso, la víctima no probó el daño sufrido a consecuencia de la acción de la exfiscal, ni qué ganancia o provecho dejó de tener a consecuencia de que se hubiera apoderado de esa suma, razón por la que su pretensión económica de resarcimiento de perjuicio debe negarse, puesto que en el presente trámite no opera la figura de presunción legal. En efecto, pese a que la Fiscalía adujo que efectivamente hubo daño en el comportamiento de la exfiscal, en vista que los dineros no fueron devueltos, esa manifestación no suple el deber de demostrar la afectación, dada la ausencia de respaldo probatorio en el incidente de reparación integral. Y es que ni aún en el contexto de violaciones masivas de derechos humanos, en el que la Sala ha promovido la flexibilización de las reglas probatorias frente a la acreditación del daño sufrido por las víctimas en razón de su situación de vulnerabilidad, ha sido admitida como prueba de la existencia del daño su simple cálculo desprovisto de soporte alguno, o como en este caso, solo allegando a las pruebas que demuestran la responsabilidad penal del sujeto activo. Menos entonces para la Corte puede admitirse en este escenario donde la interesada tuvo representación en la totalidad del trámite y contó con medios y oportunidades suficientes para demostrar de manera adecuada su pretensión indemnizatoria. Y es que el derecho a ser reparado por los agravios sufridos como consecuencia de la comisión de un delito, no obstante de tener rango fundamental, no es absoluto, ni puede ejercerse arbitrariamente en perjuicio de otros principios y garantías de idéntica jerarquía, lo cual sucedería en el evento de condenarse a la sentenciada al pago de un daño respecto del cual no existe suficiente demostración. En conclusión, para la Corte, la lacónica afirmación que realizó la Fiscalía en torno a que la suma económica que sustrajo la exfiscal, que sustrajo el Banco de la República, que había generado una afectación pecuniaria a la víctima, para la Corte no tiene la fuerza demostrativa para probar el daño. Y por consiguiente, ante la falta de pruebas que demuestran el perjuicio alegado, la decisión no podría ser otra que no condenar al pago del monto pretendido por la víctima. Y en consecuencia, se confirma para la Corte la providencia apelada al encontrarla ajustada al ordenamiento jurídico. Y es así como en la resolución la Corte confirma el provedido proferido el 17 de septiembre del 2021 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Montería, por las razones expuestas en precedencia. Bueno, y es aquí donde terminamos el relato de este capítulo, agradeciéndoles infinitamente su tiempo. Les invitamos a suscribirse al canal, a darle like y los esperamos en nuestro próximo episodio.